Haré una oración. Abacados, queremos oír tu preciosa voz. No la voz del hombre. Háblanos por medio de tu bendito Rahakodes. Toda Gabá Yahshua Hamashiach. Omen, be omen. Siéntense por favor así gozosos, amados Agina Hayot, su servidor doctor Javier Palacios Elorio, Roe de la Quejilá, Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, hay apuntes, hay audios en varios idiomas. Todo el material es gratuito. Puede bajarlo, copiarlo y regalarlo. Hágalo y hágalo pronto porque los tiempos ya son cortos. Vamos a iniciar una serie de temas, amados Agin, amadas Agayot, bendito es el nombre de Yahweh. Y yo le titulé Introducción. Esta va a ser una introducción a los misterios del reino, porque realmente en sí la Tanakh son misterios y son revelados ahora, serán revelados ahora. Muchas personas piensan que la Torah ya no es, y que, para que se entienda, por amor a los nuevecitos, que la ley de Dios, la Torah de Yahweh ya no es, y que ya Yahshua la clavó en el madero. No, no es así. De hecho, hay unos videos que le titulé y unos audios, la mala interpretación de la Torah. También hay unos apuntes en español y en varios idiomas en la página gozoypaz.mx, la mal interpretación de la Torah. Nosotros hemos oído todos la palabra maná, y de eso voy a hablar ahora. Y ustedes dirán, pero ¿qué misterios puede haber en el maná? Usted ya lo ha ministrado, los ancianos lo han ministrado, yo lo he estudiado. Podrás decir, pero hay más cosas profundas sobre el maná. Vamos por favor a Apocalipsis y miren a dónde estamos yendo. No estamos yendo a los 5 primeros libros a los 5 libros de Moisés, de Moshe, la Torá, sino vamos a ir al último libro de la Tanaj, en Apocalipsis 2 y en el verso 17. Vamos para allá, Apocalipsis 2, verso 17. Miren el maná. Y no estoy hablando de la Torah nada más, sino también del Brit Hadashah, y es el Brit Hadashah, el nuevo pacto. En Apocalipsis 2:17, cuando todos lo tengan me pueden decir un amén. El que tiene oído, oiga lo que Ruach HaKodesh dice a las Kehilot. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Por eso yo le puse misterios, porque eso es un misterio. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita ha escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Por favor, todos el 17, amén. De hecho, vamos a hablar solamente sobre el maná, y después hablaré en otro tema sobre la piedrecita. ¿Qué significa esa piedrecita? Porque hay muchas cosas profundas. Ahora, lo que sí sabemos los que hemos estudiado Torah, después de mes y medio a través del desierto, viajando los hijos de Israel, estaban fatigados, estaban desalentados y disgustados por sus circunstancias. Entonces ellos, dice la Torah, que ellos murmuraron contra Moisés, contra Moshe. Vamos para Éxodo y vamos ahí sí a la Torah. Entonces, después de mes y medio ya el pueblo estaba desalentado. Miren que pronto, Éxodo 16, vamos a Éxodo 16 y voy a leer el verso 3 y el verso 4. Y sí, vamos a entender el porqué del maná entre hoy y mañana. Mañana es Rosh Chodesh, y entonces mañana daré la segunda parte de este tema, si el Eterno lo permite. En Éxodo 16, en el verso 3 y el verso 4 dice: y les decían los hijos de Israel: hubiéramos muerto por mano de Yahweh en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Yahweh dijo a Moshe: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe, subrayen, pruebe, si anda en mi Torah o no. Entonces el maná era con ese propósito, para probar al pueblo
si andaba en la Torah de Yahweh o no. Entonces todos sabemos la historia, tú que ya has estudiado la Torah, se apareció entonces el maná. El abasto de este pan era secreto, era desconocido, era sobrenatural. Sí, sabíamos que venía del cielo, pero en sí era un secreto, era desconocido y era sobrenatural. Vino del mismo cielo, de los mismos Shamaim, y vino de la misma gloria, de la misma kabod de Elohim. Entonces no era un pan cualquiera, era un pan especial. Este pan venía, vuelvo a repetir, del cielo, de la misma presencia de Elohim. Y era desconocido su origen, sobrenatural, era un secreto. Ahora vamos a leer Éxodo 16, ahí, el verso 7. Y a la mañana veréis la kabod, la gloria de Yahweh, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Yahweh. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Entonces había yo dicho que se murmuró contra Moshe. Ahora, el Eterno escuchó las murmuraciones contra Moshe, y él era el vaso escogido para llevar a los hijos de Israel a la libertad, y ya los había sacado de Egipto. Ahora venían otras circunstancias, ver la rebeldía del pueblo. Entonces decía yo, fue enviado el maná del cielo, de los Shamaim, con un propósito, no tanto el de alimentar, porque el Eterno pudo haber utilizado otro tipo de alimento para sostenerlos físicamente, sino fue enviado directamente pan del cielo para examinar y probar a los hijos de Israel. Si Él hubiera mandado una manada de ovejas o de vacas, etcétera, para que pudieran comer carne de inmediato, etcétera, etcétera. No. El plan del Eterno era diferente y lo vamos a ver. Entonces, ¿con qué finalidad fue enviado el maná? Para probar, para examinar a los hijos de Israel. Si estaban en la Torah, ¿seguirían la Torah de Yahweh o no? Fue enviado para probar al pueblo sobre si querían o no realmente ir todo el camino hasta la tierra de Canaán. Era para probarlos, a ver si querían ir realmente hasta la tierra de Canaán, la tierra prometida a Abraham, Isaac y Jacob. Ahora, ¿qué es el maná? Porque tú y yo lo hemos estudiado mucho, pero vamos a encontrar cosas bien interesantes. Y esto además es la introducción a misterios del reino de los cielos, del Malhut HaShamayim. El maná era representativo de la palabra de Elohim, porque si no los pudo haber mandado una vaca. El maná es representativo de la palabra de Elohim. Por eso fue guardado en el arca del pacto. Si tú recuerdas, estaban las tablas, las brujot, la vara de Aarón y maná. ¿Por qué no se dejó el maná afuera? No, era representativo de la palabra misma de Yahweh, y por eso fue guardado en el arca del pacto. Va más allá, era representativo de la palabra de Elohim. Entonces el Eterno estaba probando a su pueblo para ver si seguirían su palabra, su Torah o no. Y por eso en Apocalipsis 2:17 leímos que dará maná escondido, y la piedrecita la vamos a ver después. Entonces, ¿nosotros somos diferentes a los Bene Israel de ese tiempo? No. Hay varios audios que le titulé Desierto, esos están en la página www.gozoypaz.mx, pueden escucharlos después en la semana. Desierto, y ahí explico varias cosas, pero no quiero profundizar en ello por el tiempo. Entonces, nosotros también estamos siendo examinados y probados por Yahweh en nuestro peregrinar hasta la tierra prometida. Es igual, es lo mismo. Así como después Abraham tuvo que descender a Egipto, etcétera, etcétera. Lo hizo Isaac, lo hizo Jacob. Si cada uno de los hijos de Israel tiene que pasar lo mismo que el patriarca Abraham. Entonces nosotros también estamos siendo probados, amados Ayot. Estamos siendo examinados con la palabra del Eterno para ver si queremos perseverar hasta el fin y llegar a la tierra prometida. Y cuando venga Yahshua HaMashiach y toque el shofar, nuestros cuerpos sean transformados.
Ahora, no podemos decir que somos una generación totalmente extraña para el Eterno, es lo mismo. Si Él nos está probando ahora mismo con su palabra y tú estás ahorita escuchando palabra de Elohim porque la estamos leyendo, entonces está siendo probado o estamos siendo probados todos, tú y yo, si queremos crecer o no hasta obtener la estatura completa de Yahshua Mashiach, la estatura del varón perfecto, dice la Tanaj. ¿Quién es Yahshua Mashiach? Y para podernos casar con Yahshua, lógico, entonces primero tenemos que aceptar su palabra, su promesa de matrimonio, su palabra, su Torah, la ley, la Torah, guardar el Shabbat, guardar las fiestas. Este es un Shabbat, mañana será una fiesta especial, Rosh Hodesh, inicio de mes, Rosh, quiere decir cabeza, o inicio, Rosh, cabeza, y Hodesh, mes, viene de Hadash, que es nuevo mes. Entonces, a ver, ¿para qué nos está probando el Eterno? Para ver si nos queremos casar o no con Él. Para eso nos está probando. Mucha gente se ha ido reprobando durante el camino, en el peregrinaje que hemos llevado hasta ahora. Estoy hablando al menos por parte de Gozo y Paz. Y los que vamos quedando, ¿seguiremos hasta el final? Esa es una pregunta, ¿seguiremos hasta el final? Porque el Eterno va a seguir probando a cada uno de nosotros a través de su bendita palabra. Y el maná, eso es, palabra. Y eso fue en el tiempo de los Bene Israel, cuando Moisés los llevaba a través del desierto. Ahora, nosotros hemos estudiado en la Torah que primero el pueblo, o sea, el pueblo de Israel, lloró porque querían pan. Ellos querían pan, ellos querían comer, querían lejem. Pero más tarde detestaron este pan y le llamaron este pan tan ligero, así. Y es lo mismo ahora en los hijos de Israel. Muchos dicen, yo quiero escuchar o yo quiero conocer la palabra del Eterno, yo quiero aprender de la Biblia, yo quiero aprender de la Torah. Y después les parece liviana y la botan. Y se vuelven otra vez, o vuelven al camino de donde vinieron, y se vuelven al paganismo total. La vestimenta la dejan, las mujeres empiezan a poner pantalones apretados o minifaldas, los varones se rasuran la barba, etcétera, porque es un mandamiento la barba y demás, ya no guardan el Shabbat, etcétera. Entonces el pueblo en aquel tiempo lloró, quería pan, lejem, el Eterno se los dio, maná, representativo de la palabra del Eterno. Y venía del cielo, secreto, escondido, etcétera, etcétera. Pero poco tiempo después, perdón que sea repetitivo, detestaron este pan y le llamaron este pan tan ligero. O sea, lo detestaron. En el libro de Isaías dice, de mí te cansaste, Israel. De mí te cansaste, Israel. Que el Eterno no nos tenga que decir eso a nosotros, sino que estemos más enamorados de Yahshua Mashiach cada día. Cada día. Ahora, muchos dicen, bueno, quiero casarme con Yahshua Mashiach. Yo quiero casarme con Yahshua Mashiach, pero detestan su palabra. El cristianismo, por ejemplo, y si eres cristiano no te ofendas. Muchos dicen, sí, viene Dios y nos vamos a casar con Él y seremos la esposa, pero detestan sus mandamientos, entre ellos el Shabbat. ¿Te das cuenta? Viene siendo lo mismo. Entonces muchos quieren casarse. Ahora voy a hablar de mesiánicos o de gente que se dice mesiánica, entre comillas. Quieren casarse con Yahshua, pero detestan su palabra. Y su palabra es Torah, y su palabra es maná. Y el maná es Yahshua HaMashiach, el pan que bajó del cielo. Y eso lo dice Yahshua mismo. Entonces date cuenta que no nada más decir, bueno, el maná, vamos a ministrar sobre el maná, no, se está rechazando la Torah viviente, quien es Yahshua Mashiach. Ahora, a las personas les parece ligera o ligero este pan, les parece ligero o ligera la Torah, y voy a hablar fuerte, les parece ligero Yahshua HaMashiach, pero Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él con sus pies va a pisotear, va a pisar el lagar de la ira de Elohim. Preferible que estemos en sus brazos y no bajo sus pies. Tengamos conocimiento de eso, tengamos discernimiento de todo eso. Entonces a la gente les parece ligero. Vamos a Éxodo 16:14. Y vamos a entrar a cosas profundas acá. En Éxodo 16:14 dice, y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Tú podrías subrayar, si eres tan amable, rocío.
después menuda, después redonda y después escarcha. Y hay varias cosas acá. Entonces, dice así el verso: y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Ahora vamos a ver primero esto. ¿Qué significa esto? Bueno, aquí el rocío generalmente se da en la noche. Entonces está hablando que era muy de mañana, tal vez no de madrugada. De madrugada estaba cayendo el maná, pero muy de mañana los hijos de Israel tenían que salir a buscar el maná. Entonces, ¿cuál enseñanza nosotros entendemos aquí? Uno, debemos buscar a Elohim muy temprano en la mañana. Es que el maná es Yahshua HaMashiach. Él es el pan del cielo, de los Shamaim. Entonces debemos de buscar a Elohim muy de mañana. Porque si no, entonces sucede una cosa. Número dos, si no, entonces sufrimos las pérdidas que se pueden tener durante el día por no haber orado en la mañana, por no haber recibido palabra del Eterno durante la mañana. Entonces, tú normalmente cuando no vas a ayunar lo que haces es desayunar y desayunar bien, un buen almuerzo, como llamamos aquí en México. Entonces, nos debemos de nutrir muy de mañana, porque si no nos nutrimos de mañana, al menos que estemos ayunando, si no nos nutrimos, nos vamos a sentir débiles a media mañana, y qué más si prolongamos el ayuno hasta las 6 de la tarde. Si no nos nutrimos en la mañana, entonces nos vamos a sentir débiles. Y cuando vengan las pruebas, la gente empieza a sufrir. Ahora, si no lo hace, si nosotros nos nutrimos, entonces superamos las pruebas. ¿Qué no será en lo espiritual? Entonces, dice, y cuando el rocío del 14 cesó de descender, eso es en la madrugada. Se levantaban muy temprano. Entonces, nos nutrimos y entonces las pruebas que vengan durante el día las vamos a superar. Pero si no nos nutrimos, entonces podemos padecer pérdidas durante el día. Ahora, voy al número 3. ¿Vale la pena estudiar Torah y orar, leer salmos, antes de que las ocupaciones del día nos absorban? Porque sí, andamos muy ocupados, estamos muy ocupados todos en nuestro trabajo secular. Pero si no oramos primero, si no leemos salmos, y a veces se pueden ya memorizar y ya decirlos en la mente, en el espíritu, en el pensamiento. Entonces, si no oramos en la mañana, nos va a absorber las ocupaciones, no preocupaciones, las ocupaciones de nuestro trabajo. Y entonces nos absorbe el trabajo y ya no oramos. Y sufrimos pérdida también. Entonces, si ellos se levantaban temprano por orden de Yahweh para recoger el maná, ¿cuánto más nosotros ahora que tenemos a Yahshua? Y Él es el maná. Ahora, hay que buscar a Yahshua de madrugada, lo hemos leído, dice el salmista David: de madrugada te buscaré. Nosotros tenemos que buscar al Eterno de madrugada, porque si lo buscamos de madrugada, el día será diferente. Todos los que nos dedicamos en corazón a orar al Eterno en la madrugada, y tempranito, muy tempranito, desde la noche antes de irnos a dormir, ya cuando empieza el día hebreo, nos sentimos muy diferentes en el día, nos sentimos más livianos, nos sentimos bendecidos, nos sentimos protegidos, nos sentimos seguros, porque ya oramos. Nos pusimos la armadura que dice Efesios 6. Entonces va a ser mucho más fácil hacer frente a todo lo que se nos presente durante el día. Si no oramos, se nos va a hacer más difícil, se nos presentan ciertas cosas durante el día, no vamos a saber cómo resolverlo. El Eterno es como si dijera: no me consultaste en la mañana, ni siquiera me buscaste, ni siquiera me diste los buenos días, y ahora sí me buscas, que tienes un problema. Entonces, acostumbrémonos a buscar el maná, quien es Yahshua Mashiach, el pan del cielo, el pan de los Shamaim, en la mañana, en la madrugada. Ahora, ¿qué trabajo tenían los hijos de Israel? El único trabajo para los hijos de Israel fue recoger el maná. Ese era el único trabajo, era recoger el maná. Ahora, igual nosotros tenemos que recoger el maná en las madrugadas, y después lo vamos a ver con varias citas. El Eterno habla en la noche. Habla en la noche, nuestra conciencia, dicen los salmos, nos enseña. Algunas traducciones dicen riñones, porque inclusive los riñones no dejan de trabajar y trabajan más en la noche.
Por eso, perdón por lo que voy a decir, no es ninguna irreverencia, lo creo el Eterno. Lo primero que hacemos es ir a miccionar cuando nos levantamos, porque los riñones estuvieron trabajando. Entonces, la conciencia, el Ruach HaKodesh mismo nos está dictando muchas cosas, a veces a través de visiones, sueños, etcétera, revelaciones y demás, según los dones que cada quien tenga. Entonces, si el único trabajo que tenían los hijos de Israel en aquel tiempo era recoger el maná, igual nosotros. ¿Cómo? Orando, buscando al Eterno y no siendo un monólogo. En el radio empecé este martes a dar una introducción de cómo escuchar la voz de Elohim. ¿Cómo se escucha la voz de Elohim? En el caso mío, yo oro en español, voy al hebreo y se puede hablar en lenguas. Las lenguas ya todo está ministrado, no es nada fuera de, y no es cristianismo, eso está en la Tanaj. No se sientan ofendidos si son cristianos. Y entonces es orar en el Espíritu, orar en el Espíritu. Y entonces después yo guardo silencio y entonces empieza uno a oír la voz de Elohim. La voz de Elohim es suave y a veces dura porque nos quiere no reprender, pero sí exhortar o edificar, consolar según el caso, porque Él es el profeta de profetas. También pueden venir pensamientos intrusos, pero nosotros estamos sellados con el Ruach HaKodesh, le pertenecemos al Todopoderoso. Entonces un pensamiento intruso tiene que ser de Hasatán, porque es intruso. Nosotros le pertenecemos a Yahshua Mashiach. Aleluya. Si viene un pensamiento intruso, decimos, eso yo no lo quería pensar, fuera de aquí. Y no te sientas mal, no te tienes que sentir culpable. Y hay pensamientos nuestros, y yo lo dije en el radio y lo vamos a profundizar después. Nuestros pensamientos son analíticos. Nuestros pensamientos son analíticos. Queremos pensar así: 2 más 2, 4, 2 por 2, 4, etc. En todos queremos ser analíticos. Y sí, así está bien. Los pensamientos de Elohim fluyen. Por eso el Eterno dijo: correrán ríos de agua viva, bendito Yahshua Mashiach. Entonces fluye, y un río fluye, no va a ser analítico. Después platicaremos de eso. Entonces vale la pena buscar a Elohim, el pan del cielo, Lehem de los Shamaim, quien es Yahshua Mashiach. Ahora, Elohim, una vez que nosotros le buscamos, Él nos va a revelar su palabra, pero nosotros debemos recoger esa palabra, nosotros debemos recoger. Recuerda lo que he ministrado porque está en la Tanaj. A Yohanan, a Juan en Apocalipsis le decía: escribe. Entonces, si tú tienes alguna visión, alguna revelación en la noche, lo tienes que escribir, no lo tienes que dejar. Si tienes sueños, hace poco, el miércoles, un anciano de esta congregación me contó un sueño y le dije: bueno, esto es lo que significa tu sueño. Y realmente eso es lo que significa el sueño. Entonces, a ver, pero ¿cómo yo voy a poder interpretar un sueño? Si el Eterno quiere, se interpreta, y si no, no. Si no hubiera yo orado en la mañana, hubiera yo buscado el pan del cielo, para que se entienda, por amor a los nuevecitos. Entonces Él revela su palabra, pero nosotros debemos de recoger esa palabra y comerla. Él nos la está poniendo en la mesa, la bendita Torah. Y tenemos que ponerla en práctica porque lo hemos aprendido. Él no quiere oidores, sino hacedores de la palabra. Ahora, notamos aquí en el verso 14 que el maná venía con el rocío. El maná venía con el rocío, eso es muy importante. Vamos a empezar a estudiar esto entonces, a desglosarlo. Y vamos al libro de Números. Vamos por favor a Números. Vamos a buscar el capítulo 11 y vamos a ver el verso 9. 11:9. Entonces el maná estaba cayendo durante la noche, durante la muy madrugada, y los hijos de Israel se tenían que levantar temprano para recogerlo. Igual nosotros. Ahora, nosotros estamos acostados. El maná, la palabra del Eterno, fluye mucho en la noche, más que en el día. No digo que no podamos escuchar la voz de Elohim, eso lo vamos a ver en otro tema. ¿Cómo escuchar la voz de Elohim? ¿Cómo se escucha la voz de Elohim? No son inventos míos, es lo que está en la Tanaj. Vean cómo dice Números 11:9. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Por favor, todos leemos el 9. Amén. Tenemos que meditar en la palabra, tenemos que razonar la palabra, no desde un punto de vista analítico, porque la palabra fluye y la palabra del Eterno es verdad.
No tenemos que razonar a ver si nos conviene o no guardar los mandamientos, como este precioso mandamiento, el Shabbat, que no es una carga, es una delicia guardar el Shabbat. Ustedes lo verán que son nuevecitos a continuación, cómo danzamos, comemos pan, tomamos jugo de uva o vino, etcétera, todo en pequeño. No se trata de emborracharse jamás. Entonces aquí vamos viendo que el rocío venía sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Ahora, si yo dije que tenemos que razonar y meditar la palabra, es que eso es, el rocío representa el razonamiento. Y tú vas a decir, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo? Demuéstremelo. El rocío representa el hecho de redarguir. El Eterno nos exhorta, nos edifica, nos consuela, porque Él es el profeta de profetas. Y entonces, mediante nuestro razonamiento, porque nos dio, dice en Romanos 12:1 que tenemos que tener un culto racional, entonces desglosamos, por así decirlo, el mismo Ruach HaKodesh nos ayuda y desglosamos, porque sin Él no podemos hacer nada. Bendito Yahshua Mashiach. Y entonces decimos, sí, me dijiste esto, Abacados, quiere decir esto y esto, lo haré y dará resultado. Y entonces de esa manera nos gozamos nosotros viendo. Tú te tienes que gozar, tienes que despertar a todo esto que no es cabalístico, todo es Torah. Vamos por favor a Deuteronomio 32, vamos para allá, Deuteronomio 32, y vamos a ver el verso 1 y el verso 2. Entonces, Deuteronomio 32, verso 1 y 2. Entonces, mediante el razonamiento nosotros decimos, sí, Abacados, sí, cometí este error, tú me exhortaste, tú me edificaste, me diste más palabra y me consolaste porque yo estaba sufriendo, etcétera, 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 según las circunstancias. Deuteronomio 32, verso 1 y 2 dice, escuchad cielos y hablaré y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza. Ahí está. Por favor, anoten eso. Destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Bendito es el Abacados. Entonces, ya está ministrada la Torah, y si tú quieres estudiar la Torah, están los 5 libros de Moisés, de Moshe, en el canal de YouTube Shalom 132 y en la página gozoypaz.mx en audio. Entonces, el rocío, es que el Eterno no puso nada de más ni de menos, no está todo está perfecto en la bendita Torah. El rocío representa el hecho de redarguir, y eso es nosotros mediante el razonamiento. Entonces decimos, sí, Abacados, tú quieres que yo haga esto, tú quieres que no me comporte así, tú quieres edificarme, tú quieres consolarme, eres bendito por siempre, Yahweh Sebaot. Entonces vuelvo a leer el verso 2, goteará como la lluvia mi enseñanza. Por eso es el maná. Yahshua nos enseña. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Y ya vimos sobre los dones, los atributos de Elohim Yahweh. Y uno de ellos es el razonamiento. Por eso nos dio razonamiento también. Entonces razonamos en su bendita palabra y la llevamos por obra. El insensato recibe palabra y la desecha y le dice, qué pan tan ligero, qué Biblia tan ligera, qué palabra tan ligera, hasta la avienta y a fornicar y a revolcarse como cerdos. Nosotros no hacemos eso, al menos los que tememos al Eterno nos guardaremos hasta el final. Bendito es Yahshua Mashiach. Ahora vamos a ir a 2 de Timoteo, por favor. Vamos a 2 de Timoteo, porque dice no fornicarás. Eso dicen los mandamientos. Vamos por favor a 2 de Timoteo, en el capítulo 3. 2 de Timoteo 3. Y muchos podrán decir, bueno, pero sí, yo amo a Elohim. No, porque te dijiste que la palabra del Eterno era ligera. Tomaste por ligero a Yahshua, pero Él es el Rey de Reyes. Bendito es su nombre. En 2 de Timoteo 3, en el verso 16, esto ya lo hemos leído muchas veces, dice así el 17 también, toda la escritura, la Torah es inspirada por Elohim y útil para enseñar, ahí está, para redarguir, ahí está lo de Deuteronomio 32, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Elohim sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, porque lleva los mandamientos. Entonces, Él es el maná, Yahshua es el maná. Ahora, nosotros encontramos en la Tanaj lluvia, encontramos rocío,
encontramos llovizna y encontramos gotas. Y todo esto tiene que ver con el redarguir, con el enseñarnos, etc. Entonces, el instituir justicia solamente puede venir por medio del juez justo, quien es Yahweh, quien es Yahshua Mashiach. Entonces, si alguien va a querer justicia, y eso lo vamos a ver también en otro tema, cómo ir hacia la corte, eso lo enseñé hace mucho tiempo, cómo poner casos difíciles en las manos de Yahweh, y eso lo ministré en el audio de Liberación 1, y yo dije esto: tú no puedes, si tú tienes un problema aquí en la tierra, tú no puedes decirle, abogado, si contratas un abogado, un licenciado, un abogado, véame este caso, si tú no le entregas la causa en sus manos, no te puede resolver nada porque no tiene papeles, no sabe ni cómo está el problema que tienes. ¿Qué no será con el juez justo, Yahshua Mashiach? Si no le entregamos las cosas a Él, Él no las arregla. Él puede arreglar todo, pero nosotros tenemos que entender que en la corte celestial, así como yo les platiqué sobre el trono de Elohim, Él también está su corte. El poder ejecutivo, legislativo y judicial es la Torah, es Yahshua, es Yahweh. O sea, todas las constituciones del mundo han salido por la bendita Torah. Eso ya lo ministré también en otros audios. Entonces, de eso platicaremos después también, para que veamos que vamos a ir fuertemente en profundidades del reino, cómo resolver problemas gracias a Yahshua, gracias a Yahshua. Entonces, tenemos redarguir, tenemos corrección, tenemos doctrina. Y tenemos la doctrina de la bendita Torah. Ahora, ¿cómo redarguye Elohim? Elohim redarguye como rocío. Por todo lo que hemos aprendido hasta ahorita, en estos últimos minutos, Él redarguye por medio del rocío. Y el hombre redarguye como rayo, como centella, quiere lanzar juicios contra todos, maldice a sus enemigos, y Yahshua Mashiach dice que amemos y que oremos por los que nos persiguen, que nosotros tenemos que orar por ellos, por su salvación. Entonces, como hombres no podemos resolver muchas cosas y a veces cometemos muchas torpezas, no pecados, pero sí torpezas, y entonces tenemos que aprender del juez justo. Bendito es el abacados. Ahora, hemos aprendido lo que hemos estudiado hasta ahora: el descenso del rocío traía el maná. Entonces, si es el redarguir de Elohim, ya lo vimos en Deuteronomio 32, verso 1 y 2, quiere decir que el maná, el pan del cielo, que sabemos ya ahora es Yahshua Mashiach, porque él mismo lo dice: yo soy el pan del cielo. Él es para redarguir, para instruirnos en su justicia, que es la bendita Torah. No sé si va quedando claro hasta acá. Está bastante claro. Entonces, el descenso del rocío traía el maná, y el rocío significa en la Torah redarguir. Y redarguir por medio de la palabra, el pan, el maná. Este maná escondido de la palabra, porque vamos otra vez a Apocalipsis, por favor. En Apocalipsis, y vamos a ir hacia el capítulo 2, vamos para allá, y el verso 17. Aquí está hablando a Pérgamo, a la Keilah de Pérgamo. Dice el 2:17 del Apocalipsis: el que tiene oído, oiga lo que el Ruach HaKodesh dice a las Keilot. Al que venciere daré a comer del maná escondido. ¿Cómo? Quiere decir esto, que la Torah es eterna. Si no, no dijera maná. Porque si muchos dicen, no, la ley de Dios ya no es. Porque aquí en el Brit Hadashah, inclusive en el último libro está mencionado el maná. Quiere decir que la Torah es eterna, es para siempre. Bendito es su nombre. Entonces, este maná escondido de la palabra se encuentra en el rocío del redarguir de Elohim. A ver, veamos. Está la palabra, pero ya había yo explicado que cuando la persona se deja atacar por pecado, por la cabeza de muerte del dragón, eso ya está ministrado, entonces la persona no va a ver más allá, y la letra mata, pero el espíritu vivifica. ¿Qué es esto? Ya le fue retirado el Ruach HaKodesh, ya no va a entender nada de la palabra. No va a entender nada de la palabra. Entonces, por más que se le explique, no va a entender las profecías ni demás. Cuando dice, daré a comer del maná escondido, entonces es la misma palabra de Elohim,
que se encuentra en ese rocío, y es el redarguir del mismo Elohim Yahweh Sebaot. Cuando dice, vuelvo a repetir, te daré a comer del maná escondido. Entonces nosotros vamos viendo la palabra y le vamos entendiendo más y decimos, pero esto lo había yo leído 100 veces, 1000 veces, 1.000.000 de veces, no lo había yo entendido. Este maná escondido de la palabra se encuentra en el rocío del redarguir de Elohim, que es lo que hay que hacer entonces, porque todo lo espiritual, todo lo físico fue hecho de lo espiritual, de lo que no se ve. Lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. ¿Qué tenemos que hacer? Si el rocío cae en la noche y la madrugada, entonces nosotros tenemos que orar de noche y de madrugada. Esto es igual, amados Sahim. Y viene su redarguir de noche y nos dice, hiciste esto mal, corrígelo por medio de su bendito Ruach HaKodesh, tienes que hacer esto, etcétera, etcétera. Viene el maná sigue cayendo, es un decir. Ya vino Yahshua Mashiach y pagó por nosotros. Él está vivo, Él resucitó. Y además, Él nos sigue dando del maná, de su palabra, en la noche. Entonces es bueno que de vez en cuando empieza a hacer, y después vas a ver cómo lo vas a hacer todas las madrugadas. Prácticamente estarás orando 5, 10, 15 o 20 minutos, 1 hora, 2 horas en la madrugada, y ese día va a ser diferente para ti. Y entonces vas a encontrar cosas escondidas, y no es cábala. Esto no es cábala, yo estoy diciendo a comer del maná escondido. ¿Sí quedó claro hasta acá? La palabra de Elohim primero viene como gotas, después como el rocío, después como llovizna, y todo eso es para corrección. Y es una lluvia de palabra del Eterno, de instrucción. Lo vimos en 2 de Timoteo. Tú vas a encontrar después, si quieres lo estudiaremos, en los Salmos hay cantidad En sí la palabra del Eterno es agua. Torah, agua. Torah, agua, Torah, agua limpia, cristalina. Entonces recuerda, todo lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Y si el Eterno dice que das su rocío para redarguir, en Deuteronomio 32, verso 2, entonces nosotros aprovechamos la madrugada y nosotros nos adentramos a los misterios del reino de Elohim. Lo que antes no entendíamos, lo entendemos claramente. ¿De acuerdo? Ahora, mucha atención a lo que voy a explicar. Si eso es en lo físico, entonces es igual en lo espiritual. Entonces los secretos escondidos de la palabra de Elohim vienen generalmente en la noche. Los secretos escondidos de la palabra de Elohim vienen generalmente en la noche. La mayoría de revelaciones que uno va teniendo suceden en la noche. No suceden en el día, generalmente. El Eterno nos puede hablar a cualquier hora, pero es en la noche que cae el rocío espiritual. Así como el físico también ahora. Por eso nosotros vemos las flores en la mañana muy tempranito con el rocío que estuvo cayendo durante la noche. El Eterno es perfecto, Él es hermoso, Él es precioso, nadie como Él. Él es el poderoso de Israel. Vuelvo a repetir, los secretos escondidos de la palabra de Elohim vienen generalmente en la noche. Entonces, no seas flojito, tú que no oras en las noches y demás en las madrugadas, ponte a orar. Y entonces entrarás a otra dimensión, y no es cabalístico. El Eterno te irá dando cosas escondidas. Y entonces ahí cuando se cumple lo de Jeremías 33:3, clama a mí, yo te mostraré cosas ocultas y grandes que tú no conoces. Pero si oramos nada más en el día, y oramos 5 minutos, y oramos de mala gana, etcétera, etcétera, no vamos a obtener nada. El Eterno quiere que pongamos atención y que no le llamemos pan ligero a su palabra. Y mira, la palabra viviente es Yahshua, porque ya lo hemos visto en Yohanan. El verbo se hizo carne, no, la palabra se hizo carne. El verbo como que se pierde eso, pero la palabra, es decir, la Torah, se hizo vida. Él es Yahshua HaMashiach, bendito es su nombre. Ahora atención. Si yo dije que los hijos de Israel estaban llevando su peregrinaje, igual nosotros. Entonces, estamos en la etapa de peregrinación en el desierto. Porque en el desierto hay muchas pruebas y hay conozco gente que ha ido en el desierto, inclusive hermanos en Yahshua Mashiach, que han recorrido desiertos y me dicen, nos encontramos con todo tipo de alimañas, serpientes, escorpiones y demás. Entonces, cantidad de pruebas. Tenemos hermanos que están en Sonora y hay un desierto allá bastante grande en Sonora y en otras partes de la República, en el norte. Entonces, nosotros estamos en la etapa de peregrinación y estamos todavía en el desierto. Bueno,
el Eterno nos va a probar. Él nos da pruebas. No nos mete en tentación como tal. Él nos pone pruebas. El diablo es el que tienta. Pero Él nos promete del maná escondido. Entonces nosotros no debemos de llamar palabra ligera o ligera palabra o ligero pan a su bendita Biblia, a su bendita Tanaj. Bendito es el abacados. En el desierto es donde Él nos prueba, vuelvo a repetir, para ver si estamos dispuestos o no a estar bajo su sujeción, a estar bajo su bendita voluntad. Eso es lo mismo que hizo con los hijos de Israel. Y repito, todo lo que pasaron los hijos de Israel de aquel tiempo, lo tenemos que pasar nosotros. Ahora no estamos pasando en un desierto como tal, con mucho calor, sin agua, etcétera, o con arena. No, pero la idea es esta. Estamos en un desierto. Escucha los audios del desierto. Y entonces ahí verás cómo se puede vencer todo eso, según la bendita Tanaj, la bendita Biblia para los nuevecitos. Entonces, Él nos está probando para ver si estamos dispuestos a casarnos con Él, si queremos estar bajo su sujeción. Y las personas que dijeron, ¿qué ligero es este pan? Todos murieron en el desierto. Vamos por favor otra vez a Éxodo, vamos allá, a la bendita Torah, y mira, estamos viendo el Brit Hadashah, Apocalipsis 2:17. No empecé con un libro de la Torah como tal, sino con Apocalipsis. Entonces la Torah es eterna, es perfecta, es para siempre. Vamos a Éxodo 16, otra vez en el verso 14. Y entonces encontramos en Éxodo 16, verso 14, cuando lo tengan me dicen un amén. Dice así: y cuando el rocío cesó, descenderé aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Ahora, el maná era pequeño, por eso dice menuda, era una cosa pequeña, era pequeño el maná, no eran pedazos grandes, no, era pequeño. Y notemos algo importante, se los dio así, porque Él se los pudo haber dado en pedazos grandes, pero Él se los dio en pedazos pequeños, era menudo, pequeño. Se los dio así, repito, porque a alguien que tiene hambre no le importa doblar las rodillas para recogerlo. Pueden anotar esa idea. Entonces, si tú tienes apetito y hay alimento, en este caso los hijos de Israel, entonces a ellos no les importaba, porque ellos tenían hambre y no les importaba doblar las rodillas para conseguirlo y degustarlo, o sea, comerlo y disfrutarlo, pero tuvieron que doblar rodillas, por eso fue menudo. Nosotros igual, tenemos que doblar rodillas, no porque la palabra sea pequeña, no, sino porque Él es grande y los pequeños somos nosotros, entonces tenemos que humillarnos. Bendito es el abacados. Hace tiempo aprendí de una persona que la jirafa tuvo que doblar la cabeza para poder entrar al arca de Noé. Y sí, es una buena enseñanza. Tuvo que doblar el cuello para poder entrar al arca. Si no, no hubiera entrado. Cuánta gente orgullosa que mira hacia los hombros, etcétera. Esa gente no va a entrar al reino de los cielos. Entonces, menudo quiere decir pequeño. No es otra cosa. Se tuvieron que poner de rodillas para recoger el pan. Bendito es el abacados. No se los dio en pedazos grandes, repito, donde tal vez no tendrían la necesidad de arrodillarse, sino que se tuvieron que arrodillar. El Eterno es perfecto, igual nosotros, para recibir bendición del cielo y palabra del Todopoderoso. Ahora, lo que hemos aprendido en las parashot, en el estudio de la Torah, lo recogieron pedazo por pedazo. Pedazo por pedazo. Y es igual en las revelaciones de Elohim. Él no nos da todo de un solo golpe. Él nos va dando revelación por revelación por revelación, pedazo por pedazo, pedazo por pedazo. Es igual en las revelaciones, amados Saguín. Nos va dando de a poquitos, porque si hay alguien que dice, quiero todos los dones en potencia, no sabe lo que está pidiendo. Tal vez está pidiendo su propia destrucción, porque no los va a saber manejar. Le va a caer demasiado pesado. Entonces, arrodillarse, y luego lo tuvieron que recoger pedazo por pedazo. Y es igual en lo espiritual. Él nos va revelando poco a poco. Porque si nosotros hubiéramos recibido todo de golpe, no lo valoraríamos. Y entonces lo vamos recibiendo poco a poco, poco a poco. Entonces vamos valorando. Ahora podemos ver esto, bueno, cuando nosotros
Yo me recuerdo hace tiempo cuando los maestros de biología nos decían, pon un frijol, unos algodones y le pones agua. ¿A ustedes les pasó eso? Sí, en secundaria, tal vez desde primaria, en secundaria sobre todo, o en primaria también. Entonces nosotros vemos primero la semilla, seguimos regando y después vemos el tallo y después vemos el fruto. Son tres cosas, primero la semilla, el tallo y el fruto, y es lo mismo en cada creyente. Cada creyente. Por eso yo no creo cuando viene mucha gente y me dice, yo soy el profeta fulano, téngame respeto, casi, ¿no? Yo soy el apóstol fulano. No les creo nada. Primero tiene que ser la semilla, tenemos que empezar con humildad. Después viene el tallo y después ya entonces da frutos. Y por eso yo empiezo por la pregunta, se los he comentado varias veces, ¿tus frutos? ¿Qué frutos tienes? ¿Cuántas almas has llevado a los pies de Yahshua Mashiach? Porque si no has llevado nada, no te creo eso. No eres ni semilla todavía. La semilla de la palabra no está en tu corazón, porque ni siquiera tienes fruto. Tiene que ser primero semilla, después tallo y después tiene que tener frutos. ¿Es así? Ahora, vemos aquí en Éxodo 16, verso 14, que era redondo. Entonces lo que nosotros hemos estudiado en el original hebreo es que era hecho por capas, igual a Torah. Vamos a suponer, perdón, esta comparación es como si tú vas a dar una vuelta a tu hoja de la Tanaj, de la Torah, otra vuelta, son varias capas. Es un decir. Entonces, hecho de capas, así estaba el pan, el maná. Ahora, la palabra de Elohim viene en muchas capas. No me estoy refiriendo ahorita a las hojas de una Biblia, de una Tanaj, de una Torah, no, sino que la palabra de Elohim viene en muchas capas y son capas de verdad, Entonces nos añade una verdad, otra verdad, porque Él es todo verdad, Él es el camino, la verdad y la vida, otra verdad. Pero si nosotros estamos diciendo mentiras y tracalerías, entonces no puede prevalecer esa palabra en nosotros. El maná redondo no puede prevalecer, hecho en capas, porque debe ser verdad que dice Yahweh y yo tengo que decir verdad, una verdad, ser transparente, ser consciente de eso. En mi trabajo secular, en mi trabajo como enseñar la Torah, pues. Entonces, Él dice una verdad, porque Él es verdad. Yo tengo que decir otra verdad. Él dice una verdad, otra verdad. Todos mis documentos tienen que estar en reglas. El vehículo que yo traigo tiene que estar en regla, tiene que estar en verdad. No puede decir ninguna mentira ahí ese vehículo. O que yo no pague unos impuestos, porque si no, entonces no viene unción, no viene bendición, no viene revelación. Porque el Eterno da verdad. Y no puede Él dar verdad sobre la mentira. Eso, grábenselo muy bien, amados, aquí y allá. Entonces Él dice verdad y yo tengo que decir siempre, respaldar eso con la verdad. Es un decir, respaldar, ¿verdad? La palabra misma se respalda, pero verdad y verdad. Entonces gracia sobre gracia. Y eso ya está explicado en un audio. Si yo dijera mentiras y hago esto y hago el otro aquí, entonces no viene revelación, amados Sahim. No se puede construir ese maná. Es decir, Yahshua no se puede construir en mí, por así decirlo, no puede estar en mí, porque hay mentira, hay tracalerías, hay cosas feas, etcétera. ¿Qué cosas estoy viendo? Lógico, con mis ojos, pero no no más los ojos físicos, sino los espirituales, los ojos de adentro, como ya vimos en los seres vivientes. ¿Cómo están mis manos? ¿Cómo están mis pies? Si he declarado que mis manos deben servir para bendecir y donde yo pise santifique el lugar, para eso tiene que ser nada más. También vemos aquí en 16:14. Entonces dice una cosa menuda, ya lo expliqué, pequeño, redonda, ya lo expliqué, menuda como una escarcha. Y la escarcha es frágil. ¿Cómo es eso? ¿Cómo explicamos eso en lo espiritual? No se podía manejar el maná de ese tiempo bruscamente, porque era como escarcha sobre la tierra. No se podía manejar bruscamente, porque era como escarcha sobre la tierra. Igual ahora, si nosotros manejamos bruscamente la palabra y decimos, hablamos con alguien que sea cristiano
Y eso es con mucho amor para los que son cristianos. Y decimos, tú, ¿por qué no guardas el Shabbat? Etcétera, etcétera. Y es que así, y es que así. Entonces, ni estamos haciendo bien nuestro papel, porque se está manejando bruscamente la palabra. Y la palabra es Yahshua Mashiach, es la Torah. Y otras cosas, por ejemplo, yo voy a guardar mi Torah, terminando de ministrar, la guardo en un portafolio, etcétera, con mucho cuidado. No llego y aviento la Torah en la casa. Tengan cuidado con eso. O que yo llegue y me quite la kipa, la cobertura de la cabeza, o el talit katán y lo aviente por ahí. Hace mucho tiempo yo pasé por un hermano, entre comillas, le decía, vámonos ya, tenemos este compromiso. Sí, pero Roe, no encuentro mi kipa. ¿Dónde la pone? Siempre se debe de poner en un lugar especial. La mayoría de la gente llega a su casa y deja las llaves donde se le antoja, en la mesa del comedor, en la cocina, etcétera. Después dice, ¿dónde están las llaves? Porque no hay orden. Y Elohim es un Elohim de orden. Entonces, si entre comillas, pseudo hermano, ¿no? Hermano, hubiera dejado siempre su kipa en un lugar, lo hubiera encontrado rápido. No había ningún problema. Se va al lugar donde se pone. Entonces eso se refiere con escarcha. Hay que manejarla con mucho cuidado, la Torah. Y nuestra boca no puede fluir agua dulce y agua salada, bendición y maldición al mismo. Te están maldiciendo a la gente con la shon hará, chismes y demás. No. Ahora, nosotros ya estudiamos en las parashot, el Eterno tiene aliento frío y caliente. Frío y caliente. Vamos al Salmo 18, vamos para allá, al Salmo 18. Bendito es el Abacados. En el Salmo 18 vamos a ver el verso 13 y encontramos así: bendito es el nombre del Todopoderoso. Dice así en el Salmo 18, verso 13. Cuando lo tengan me dicen un amén. Dice así: tronó en los cielos Yahweh y el Altísimo dio su voz. ¿Recuerdan eso? La voz de Yahweh. Granizo y carbones de fuego. Granizo es frío y carbones de fuego, lógico, caliente. Entonces él tiene un aliento, sí, es caliente y frío. El aliento frío habla en varias partes de la Tanaj sobre la humildad de Elohim. Por eso Yahshua Mashiach se rebajó para poder pagar por nuestros pecados. Y su aire caliente habla de la gloria, su kabot, la exaltación. Eso lo encontramos en cantidad de citas en la Tanaj. Entonces siempre va a haber aliento frío y aliento caliente. Ahora vamos a ver, por favor, Éxodo. Vamos a Éxodo 15. Vamos para allá, por favor. Entonces te das cuenta, ahorita ya estamos aprendiendo varias cosas que tal vez no sabíamos, o sea que no sabías, y estás diciendo, sí, pero es esto, sí, realmente, no me pongo a orar en la madrugada, ¿cómo voy a recibir rocío de la palabra? En Éxodo 15, en el verso 8, al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se encontraron las corrientes como en un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar. Por favor, léanlo todos. Amén. Un viento oriental, un viento helado, y eso ya está ministrado hace mucho tiempo sobre los vientos, cómo vienen, cómo van, los vientos del norte, los vientos del sur, los vientos del este y del oeste, todo eso ya está ministrado. Hay que revisar más audios, amados Sahim. Ahora, en Éxodo, ahí mismo, en Éxodo 14, en el verso 21, dice así. Allá atrásito, y extendió Moshe su mano sobre el mar e hizo Yahweh que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Bendito es el Todopoderoso. Aleluya. Necesitamos de la bendición del Eterno para entender tanta grandeza, amados Sahim. Ahora, mucha atención lo que voy a comentar a continuación. Si nosotros tenemos nuestras manos llenas de ira, entonces están calientes. Eso no quiere decir que tú tengas manos calientes o frías siempre, eso depende de otras cosas del cuerpo. Pero me estoy refiriendo a la ira. Si nosotros recogemos el maná con ira,
o sea, con nuestras manos calientes, o con el calor de nuestras pasiones, el maná se derretirá y no se aprovechará. Entonces, hemos aprendido que el maná era como escarcha. Si tú, y el maná es la palabra, si tú te airas, te enojas, tienes pasiones, ves pornografía, no vas a entender nada aunque agarres 10 Biblias y tengas 3 traducciones del hebreo al español y transliteraciones y nada, no le vas a entender, porque estás tomando el maná, que es tan delicado, con tus manos llenas de calor, y es como escarcha, y la escarcha se derrite. Entonces tengamos eso en cuenta, amados Sajín. Si tú recoges el maná con tus manos llenas de ira y del calor de tus pasiones, entonces no vamos a obtener nada. Se derritiría el maná y desaparecería. Pero aquí no es que desaparezca la Torah es eterna, sino más bien no hay revelación de la palabra. La letra mata, pero el espíritu vivifica. Entonces, ¿cómo debemos nosotros de tomar el maná? Sí, con manos humildes, y entonces tendremos más bendición. Ahora, ahí mismo vamos a Éxodo 16, adelantito 16, y vamos a ver el verso 31, ahí del 16, 31. Era como una semilla, y vamos a ver esto, el maná era una semilla, era realmente una semilla, vamos a ver eso. ¿Tienen Éxodo 16, 31? Y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. ¿Sí lo tienen todos? Por favor, léanlo fuerte, amén. Ahora, por eso yo dije, una persona entonces somos como las plantas, tenemos que tener semilla, después damos tallo, se da el tallo, después el fruto. Entonces dice aquí que el maná era como semilla, sí, y la casa de Israel lo llamó maná y era como semilla de culantro. Ahora, ¿de qué habla una semilla? Siempre de reproductividad. Habla de vida reproductiva. Y perdón por lo que voy a decir, no es una irreverencia porque es creación del Eterno. Por eso en la próstata tenemos vesículas seminales, porque se produce la semilla. Por eso se llama semen, porque es semilla para reproducción, para tener hijitos, bendición del Eterno. El Eterno es perfecto, bendito es su nombre. Entonces, aquí habla de vida reproductiva. Ahora vamos a verlo desde el punto de vista espiritual. Yo recibo de la palabra, ¿quién es Yahshua Mashiach? Entonces, rápido, recibo su semilla. ¿Te acuerdas la parábola del sembrador? ¿Quién recuerda? Y entonces, si somos tierra fértil, producimos al 30, al 60 y al 100 por uno. Bendito es Yahshua Mashiach. Entonces, la semilla habla de vida reproductiva. ¿De qué habla la semilla? Ahora, la función de la semilla es crecer y producir más vida. Es de crecer. Entonces yo tengo que crecer en la palabra del Eterno y producir más vida, tener más hijos espirituales, muchos más hijos, millones de hijos espirituales. Beshenado Yahshua Mashiach. Aleluya. Pero si yo tuviera mis manos llenas de pasiones y de ira y de todo eso, ¿cómo voy a entenderle a la palabra y cómo voy a tener fruto? No voy a tener fruto ni tallo, porque la semilla, le estoy diciendo que es un pan ligero, que la Torah nos sirve. No, claro que no. La Torah es eterna, es perfecta, es para siempre, es justa, santa. Bendito es su nombre. Entonces, la función de la semilla es crecer y producir más vida. La función de la semilla es crecer y dar más vida. Mira el mensaje que les estaba dando el Eterno. Tal vez ellos en su momento no lo entendieron, pero nosotros lo estamos entendiendo claramente. Aleluya. Bueno, entonces la palabra del Eterno en nosotros va a crecer y se reproducirá, porque Él nos va a dar más palabra. Y es lo que yo decía, Él dice una verdad, yo digo otra verdad, Él dice verdad, yo digo verdad, Él dice verdad, yo digo verdad, y entonces no hay mentira. Mi vida la tengo en orden, en primer lugar ante Él, bendito Yahshua Mashiach, y ante los hombres, y entonces viene la revelación de más cosas. Si tenemos cosas chuecas y demás, todo tracalero, no viene revelación, no viene revelación. Ahora, la palabra nos va a dar vida y nos va a dar fuerza para seguir hasta que Yahshua venga. Aleluya.
Aleluya. Ahora volvemos a Éxodo 16, verso 31. Vamos al 16, 31 ahí. Y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro, blanco, y su sabor como hojuelas con miel. Rico, bastante rico. ¿Cómo sabría? Pero era pan del cielo. Era maná blanco. El blanco es símbolo de pureza. Símbolo de pureza. Bendito es el abacados. Por eso la novia se vestirá, para la redundancia, con vestiduras de lino fino, blanco y resplandeciente. El símbolo de la pureza es el blanco. Ahora, era un pan puro, no corrompido por las manos profanas del hombre. ¿Cómo es esto? Si era un pan blanco, entonces era un pan puro, que no estaba corrompido por las manos profanas del hombre. ¿Y por qué dije eso? Porque a eso se refieren las doctrinas varias que hay. Hay 25,000 denominaciones en la República Mexicana. Y hay miles de denominaciones en todo el mundo. Y dicen que ellos creen en la Biblia y el otro cree en la Biblia, pero este dice que no existe esto, que el Shabbat ya no, el otro dice que esto, o sea, todo está revuelto, ¿no? Nadie se pone de acuerdo. Bueno, eso ya lo corrompieron. El pan puro de la palabra del Eterno, que es la Torah, la corrompieron con sus manos. Doctrinas de hombres. Y ahí no actúa el razonamiento del Eterno. O sea, actúa pues, pero no actúa en ellos, y menos el razonamiento ellos no lo tienen. Entonces claramente vemos que las doctrinas son ya un pan, ya no llega el pan con el sabor auténtico de la Torah, sino es una doctrina barata, donde dice que las mujeres pueden vestir de pantalones y que no pasa ningún problema, porque Deuteronomio ya pasó. No, la Torah es eterna, es para siempre. El vestir con recato, todo eso lo hemos ministrado ya desde hace mucho tiempo. Ahora, no tiene levadura, es puro y es blanco. Dice aquí también en Éxodo 16:31 que su sabor era como hojuelas con miel. Entonces era dulce, era dulce. Cuando la palabra del Eterno nos sabe amarga, el problema no está en la palabra, sino en nuestro paladar. Cuando la palabra sabe amarga, es porque el problema está en el paladar. Y de eso voy a ministrar otras cosas después. La situación es esta. Bueno, hay personas en lo físico que tienen problemas de gusto, no degustan igual, ya lo ministré ahora, cuando falta zinc, no huelen igual y no degustan igual. Pero se les da zinc, que no es el caso ahora decirlo, pero vamos, no está haciendo negocio, pues. Se les da el zinc y entonces mejora su gusto. Y dicen, ay doctor, ahora sí ya siento el sabor de los alimentos, ya distingo bien lo que es salado, de lo que es dulce, de lo que es agrio. Porque las papilas gustativas estaban funcionando mal por falta de zinc. ¿Qué no será en lo espiritual? Si el paladar, el hombre carnal, por ejemplo, no tiene gusto por la palabra de Elohim, porque la carne quita todo gusto por la palabra, y la palabra, la Torah la sabe amarga y la ve como una carga, y le pone 1000 pretextos y saca 1000 versos, pasukim, 1000 versos de la Biblia, y decir, no, la Torah ya no. Y lo acabamos de leer en Apocalipsis 2:17, Él dará del maná escondido. Aleluya. Bendito es el abacados. Entonces nosotros debemos desarrollar, y con esto voy terminando, nosotros debemos de desarrollar un paladar que tenga gusto por la palabra de Elohim, el desear ser santos, kedoshim. Los hijos de Israel no hicieron así, por eso después lo encontraron desagradable. Y entonces no gustaron de su dulzura. Y vamos a terminar viendo otra vez Apocalipsis, amada Kehilá. ¿Te gozas? El 2:17, mira cuántas cosas nos ha enseñado el Eterno hoy. Bendito es el Ruach HaKodesh. El 2:17 dice de Apocalipsis, el que tiene oído, oiga lo que el Ruach HaKodesh dice a las Keilot. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Hasta ahí nada más vamos a leer. ¿Ya lo tienen a la vista? Léanlo hasta donde dice a comer del maná escondido. Amén. Los hijos de Israel no hicieron así, de gustar la palabra, dijeron que
pan tan ligero es este, etcétera, etcétera. Pero con todo lo que ya se ministró el día de hoy, vamos a ir viendo el día de mañana, primeramente el Eterno en la fiesta de Rosh Hodesh. Quiero compartirles la segunda parte de este tema. Y tienes ahí una gran enseñanza, no porque ya te lo haya yo dado, mejor primero las hojas para que no se vayan a toda Gabá. No porque te lo haya dado, sino es la palabra del Eterno. Ahora, ¿ves cómo vale la pena buscar las cosas escondidas de Yahweh? Porque Él mismo dice que lo va a dar. Ya te lo está dando. Y te lo está dando digerido. Qué tremendo. Ay de ti si no lo aprovechas. Aprovecha. Degusta el pan de la palabra, de la Torah. ¿Quién es Yahshua Mashiach? Nunca le vayas a llamar pan tan ligero, nunca, porque toda esa gente murió en el desierto. Y nosotros queremos seguir a Yahshua hasta el milenio y después a la nueva Yerushalayim. Y sobre eso se ministrará después. Cierren su Tanaj y vamos a ponernos de pie. Bendito es tu nombre, Abba Kadosh. Tú eres grande, Abba. Te damos toda Gabá, Abba Kadosh, por la administración de tu palabra. Toda Gabá porque hemos aprendido muchas cosas, Abba. Lo llevaremos por obra. Recibe la exaltación de nuestros labios, de nuestros aplausos, porque hemos aprendido mucho de tu palabra y lo llevaremos por obra. Beshen Ado Yahshua Mashiach, Omen, Beomen.